En 1983, un equipo de científicos profundamente despiadados llevó a cabo un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un ser humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de la eternidad y que, sin ellos, un ser humano podía establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Un pobre anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una operación compleja en la que se cortó quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservó la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin forma posible de comunicarse o siquiera sentir el mundo exterior, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental, en oraciones confusas que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza, suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis. Los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró porque podía escuchar a su esposa muerta hablar con él. Y aún más, podía comunicarse. Los científicos estaban intrigados pero no convencidos, hasta que el sujeto comenzó a nombrar a familiares fallecidos de los científicos. Repitió información personal que solo sus cónyuges y padres fallecidos habían conocido. Para este punto, una parte considerable de los científicos abandonaron el estudio. Luego de una semana de conversar con los muertos a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia se lanzaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Pidió a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener terrores nocturnos severos. El sujeto dijo en repetidas ocasiones que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañar sus ojos no funcionales, con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto histérico dijo ahora que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó: "No hay paraíso, no hay perdón", durante 5 horas seguidas. Continuamente suplicaba que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Y después de otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente enojado, comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos entraron corriendo a la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Luego de algunas horas de estar atado, el sujeto dejó de luchar y gritar. Miró fijamente al techo mientras sus lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con un científico por primera vez en el estudio. Y él susurró: "He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado". Después de eso, sus signos vitales cesaron.
No hubo causa aparente de su muerte.